Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Y estamos conversando hoy día sobre fractura de cadera, un tema tremendo que uno no dimensiona cuando es joven, cuando es adulto, cómo puede impactar en la sobrevida, en la calidad de vida. Vamos a darle de inmediato la bienvenida al doctor Sergio Delgado. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, doctora. Buenas Muchas tardes. gracias por estar aquí. Sí. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estos minutos que nos vas a entregar para ilustrarnos sobre un tema tremendamente potente. Pero para empezar la conversación voy a querer que nos cuentes quién eres tú, cómo llegaste, ¿cierto?, de la medicina a la traumatología y por qué estás dedicado a esta área que es la fractura de cadera, que es un área tan sensible. Yo soy originalmente de Temuco, estudié medicina allá. Siempre me gustó el área de la salud, creo que influyó bastante un tema familiar. Mi hermano mayor, somos dos nosotros iguales traumatólogos, somos los dos Los médicos. dos. Sí. Así que a eso se debió principalmente. Estudié medicina en Temuco, después hice general de zona en varios pueblos, porque en esa época nosotros los médicos nos podíamos ir de lado a lado. Ser general de Claro. zona, para la gente que no sabe, son los médicos que trabajan en hospitales chiquititos de pueblos periféricos, pueblos chiquititos. Y ahí estuve en varios pueblos, terminé finalmente en Combarbalá, en la cuarta En el región. norte, En el claro. norte, sí. Y de ahí postulé la beca. Mi hermano ya estaba terminando la beca de traumatología, me llamaba la atención y evidentemente siempre me gustó el área quirúrgica, me gustaba operar. Así que finalmente elegí traumatología, hice mi beca a los 3 años en Santiago, en la Universidad de Chile. Mi centro formador fue el Instituto Traumatológico, que tengo muy buenos recuerdos, muy buen centro formador. Y después de eso me instalé en Rancagua, y aquí trabajo en el hospital, por supuesto, como la mayoría de los médicos, trabajamos en el hospital público, y también trabajo en una clínica privada. Y Perfecto. la cadera se fue dando de a poco, en realidad, porque era tanta la demanda de fracturas, de artrosis de cadera, de prótesis, que se fue dando solo mi camino hacia la cadera, en el fondo. Mira, qué interesante. Aquí en todo Rancagua tenemos un número limitado de especialistas traumatólogos que se dediquen justamente a esta especialidad cadera. Situación que uno no prevé, no la ve venir, pero está ahí. Y es más frecuente en las mujeres que en los hombres, es mucho más frecuente sobre los 65 años de edad, en factores de riesgo como osteoporosis, por ejemplo, que predisponen a esta caída, un problema de alta incidencia, alta mortalidad, baja eficiencia, altos costos. Cuéntanos algunas cifras chilenas de cómo impacta a la mortalidad, al acto quirúrgico, ¿cierto? A la reoperación, a la postración, esta enfermedad que es la fractura de cadera. Efectivamente, la fractura de cadera, tenemos como dos tipos de pacientes. Un paciente joven, que es el menos frecuente, que es un paciente que sufre una fractura en el contexto de un politraumatismo, de un accidente de tránsito. Pues ese paciente es un paciente, yo diría, un porcentaje menor. El gran porcentaje de pacientes que presentan esta patología son pacientes adultos mayores, efectivamente. Y como todos sabemos, la población va envejeciendo. Cada vez vivimos más, cada vez nuestras expectativas de vida son más altas, ¿ya? Y esta es una patología que efectivamente ha ido aumentando con el tiempo. En Chile, alrededor de 3,5 millones de personas en el país son adultos mayores, mayores de 60 años. Y la incidencia, por supuesto, se dispara en pacientes, la fractura de cadera se dispara en pacientes mayores de 60 años. En Chile es alrededor de poco más de 200 casos por 100.000 habitantes mayores de 60 años. Sí, no es una cifra menor el tema de la fractura de cadera. El problema es que es una fractura que, aunque la gente no lo sabe, es de altísimo riesgo. Tiene tasas de mortalidad lamentablemente muy altas, muy altas. Y hay una gran diferencia, y eso nos llama, o sea, es una cosa que uno trata de explicarle a la familia, porque muchas veces son pacientes adultos mayores, hay veces que son incluso pacientes postrados, en que se fractura la cadera y uno les dice que hay que operarlo, y la paciente dice, pero es que doctor, yo no sé, tengo que conversar con la familia.
Uno le explica que en realidad, si un paciente con una fractura no se opera, la tasa de mortalidad a las 12 meses es del 60%. Es decir, el 60% Wow. de los pacientes fallecen antes de un año, por una Si no serie se de, operan. si no se operan. De los que se operan, fallecen menos del 20%. Pero a pesar de eso, es una tasa altísima. Si uno considera que de una enfermedad fallece antes de un año entre el 18-20%, o sea, es muy, muy alta. Muy, muy alta. Si uno lo compara con otras enfermedades, estamos hablando de mucho más alto que el COVID, por ejemplo. ¿Ya? Oh, Por eso, pero por eso una de cada 5 personas entonces al año que se fracturó hoy va a estar fallecida. va a fallecer dentro de los próximos 12 meses. Así de alto es. Y la tasa se dispara cuando no se operan. Y esto no se debe principalmente a la fractura de cadera, sino que se debe a todas las complicaciones que genera en un adulto mayor no volver a caminar rápidamente, o en muchos casos no volver a caminar. Claro, ahí contémosle a los auditores de inmediato que la postración lleva a cuadros infecciosos respiratorios, a infecciones urinarias, escaras, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa de las extremidades por la inmovilidad prolongada, y todo lo que significa eso para el paciente, pero también para la familia que se tiene que hacer cargo de una persona a la cual hay que cuidarla 24/7 y hay que estar movilizándola para evitar todas esas complicaciones, y de las cuales probablemente su cuidador más cercano también es un adulto mayor con el que conviven. Así es, así es. Y en este sentido, ¿hay algunos factores de alimentación, de comorbilidades que uno pudiera evitar en vistas, digamos, a protegerse de esta fractura? Sí, como en la mayoría de las enfermedades, porque esto en el fondo, si bien es cierto, la fractura de cadera es un accidente, los accidentes se producen en pacientes que tienen enfermedades previas. Nosotros siempre hablamos de que en realidad los pacientes que se fracturan la cadera y que son adultos mayores tienen un hueso ya dañado, por decirlo así. Claro, Eh, osteoporótico. Osteoporosis. Y ahí tenemos factores que son modificables y factores que no son modificables. Por ejemplo, el sexo. Es decir, las mujeres se fracturan 3 veces más que los hombres. Eso no es modificable. Wow. ¿Ya? El ser adulto mayor tampoco es modificable. Pero hay ciertas cosas que sí podemos modificar. ¿Ya? Que son, por ejemplo, la nutrición. En general, por decirlo así, el paciente clásico de fractura de cadera es una mujer, adulto mayor, delgada, muchas veces desnutrida. Frágil. Frágil, claro. Ellos son los pacientes que más fracturas tienen. Y eso se suman una serie de factores. Uno tiene que pensar que los adultos mayores habitualmente tienen una serie de patologías concomitantes. Dentro de ellas tenemos enfermedades de Alzheimer, no ven bien, sufren hipertensión, diabetes, que todo eso hace que el paciente tienda a veces a marearse. Son una de las cosas que podemos tratar de disminuir. ¿Ya? Es decir, porque sabemos que el paciente se fractura la mayoría de las veces porque se cae. Claro. Entonces tenemos que tratar de disminuir los factores de riesgo para no caerse. Eso es lo primero. ¿Ya? Y segundo, tenemos que tratar de mejorar, entre comillas, la calidad del hueso. Los pacientes adultos mayores se fracturan más porque tienen un hueso que nosotros llamamos, que le decimos que tiene osteoporosis. La osteoporosis es que el hueso pierde la densidad ósea, es decir, deja de tener firmeza, pasa a ser un Claro. hueso, entre comillas, Esponjoso. esponjoso, exacto. Y por lo tanto es mucho más fácil. Si un paciente de 30 años se cae, la mayoría de las veces es un golpe. Si un paciente de 80 años se cae, es altamente probable que tenga alguna fractura. Y son 3 las fracturas más probables del adulto mayor. La fractura de cadera. Ahora vamos a poner una imagen, doctor Delgado, vamos a poner su imagen y ahí usted va explicando con peras y manzanas la imagen. Ahí tenemos una pelvis. Ahí tenemos una pelvis, exactamente. Nosotros llamamos cadera a este hueso grande que se llama pelvis. Si nos fijamos abajo tiene el hueso más grande de nuestro cuerpo, que es el fémur. Nosotros llamamos fractura de cadera a las fracturas de la parte proximal del fémur. Es decir, Como donde en la está cabeza del la fémur. zona redonda, que es la cabeza, que se comunica a través de un
cuello, que viene siendo la zona más delgada, y nuevamente allá hacia abajo va el fémur completo. Entre la zona que está el cuello y la parte con que se comunica con el resto del fémur, esa zona le llamamos cadera. Y esa es la zona que se debilita, ¿ya? Producto de la osteoporosis, producto de la edad, producto de mala nutrición, muchas veces falta de vitamina, pérdida de masa muscular. Todo eso influye en que el hueso se vuelva osteoporótico, y eso finalmente predispone a tener una fractura. Si a eso le sumamos una caída, por supuesto, predispone a tener una fractura de cadera. Pero incluso yo me acuerdo, profesor mío del instituto, que nos decía que muchas veces la paciente se fractura y se cae. Es tan débil el hueso que a veces... Pero yo lo he visto, por ejemplo, con pacientes que uno conversa con la familia y aseguran que no han tenido caídas, pero que muchas veces pacientes muy añosos se giran en la cama bruscamente y tienen fractura de cadera. Claro, ahí tenemos que decir en este momento que esto, que parece una cosa como tan periférica, esto de que te pase en la cadera, realmente tiene un impacto terrible, porque ya dijo el doctor Delgado, 20% pueden fallecer al año, solo el 50% vuelve a retomar su condición prefractura de movilidad o de autonomía, el 20% pasan a la postración franca, y a un porcentaje, que también quiero que eso me lo comente, incluso cuando se han operado tienen que ser reoperados por alguna causa, y post alta muchos de ellos, casi un quinto de los pacientes, también van a requerir institucionalización o cuidados permanentes en domicilio. Entonces esta es una enfermedad muy gravosa para la sociedad, para la familia, muy penosa también para el paciente. Así es. El primer concepto que quiero que en general quede claro para la gente que nos está escuchando es que todas las fracturas de cadera debiéramos intentar operarlas. Perfecto, eso es un primer planteamiento muy categórico. Sí, muy categórico. Porque lo que yo quiero lograr es que el paciente que se fracturó la cadera se pare rápidamente. Ese es mi primer objetivo, que vuelva a caminar rápido, porque el hecho de volver a caminar rápido, volver rápidamente a su estado basal, hace que yo me ahorre un montón de complicaciones. Cuando yo tengo un paciente que no lo puedo levantar, ya sea porque por la fractura, por dolor, no lo puedo, porque incluso hay veces en que están postrados los pacientes, e incluso en esos casos igual los operamos, porque girarlos en la cama con una fractura de cadera es un dolor que no se lo regalo a nadie. Entonces, en esos casos, en todos los casos, nosotros tratamos de que el paciente vuelva a la funcionalidad previa que tenía la fractura. Eso me evita una serie de complicaciones, como por ejemplo que son las escaras, es decir, que los pacientes tanto tiempo estar acostados en la misma posición hacen heridas en la piel, esas heridas después se infectan y eso finalmente es un desastre. Hacen coágulos en las piernas, lo que conversábamos de una trombosis venosa profunda, y estos coágulos, el problema es que se pueden desprender, irse al pulmón, y cuando se van al pulmón, una enfermedad gravísima que usted sabe mucho mejor que yo, tromboembolismo pulmonar, tienden a hacer más neumonía, tienden a hacer más infecciones urinarias, tienden a hacer una serie de complicaciones producto de no caminar. Entonces, lo que nosotros queremos con los pacientes es que lo primero que tienen que hacer es tratar de levantarlos rápidamente, tratar de hacerlos caminar. Y para eso lo mejor, lejos, lo mejor es operarlos. Ahora, operarlos para que todos tengamos aquí claridad, tiene distintas técnicas de las que vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes de llegar a la técnica quirúrgica, contemos a las personas que cómo pueden reconocer una fractura de cadera. Tenemos que las personas a veces se caen de su propia altura, y en esto yo recuerdo haber trabajado mucho tiempo en un sistema de ambulancias prehospitalarias en que nuestra mayor pesadilla eran los pacientes ancianos, frágiles, con polifarmacia, que usaban hipnóticos en las noches, pero que por sus diuréticos se tenían que levantar al baño medio dormidos, a oscuras, y se caían, por supuesto, y se fracturaban en ese momento, lo que además hace que muchas veces pasen horas en el suelo, al frío, sin asistencia, porque es de noche, si es que eran personas que vivían solas, ¿cierto? Es una situación que no es infrecuente
de tener que enfrentar por los equipos de rescate prehospitalario. ¿Cómo se reconoce a una persona que tiene clínicamente una fractura de cadera? Y ahí vamos a mostrar, ojalá podemos compartir una imagen de la extremidad afectada. Lo clásico es, bueno, primero el dolor. Un paciente que tengo un adulto mayor que sufrió una caída y tiene dolor en la cadera, que el dolor en la cadera es en la zona inguinal. Hay muchos pacientes que dicen, me duele la cadera y se tocan la espalda. No, el dolor de cadera es en la zona inguinal, sí. Pero ojo, los adultos mayores también tienen fracturas de columna, ¿ya? Que también son por osteoporosis. Y las 3 fracturas más frecuentes son columna, muñeca y cadera. El problema es que la cadera es la que más impacta en la mortalidad. Por eso es que es tan importante. Pero bueno. Ah, la fractura de columna. Mira. Más que la fractura de columna, sí, mucho más que la fractura de columna. ¿Por qué? Porque en general la fractura de columna es por aplastamiento y es muy raro que una fractura de columna en un paciente osteoporótico requiera cirugía. En general, son más estables. Claro, son mucho más estables. En general uno le pone un corset, ¿ya? Que son una serie de aparatos y fierros que se le ponen en el tórax, y con eso, en general, se estabilizan. A las 3, 4 semanas, un mes y medio, ya están sin dolor y vuelven a retomar rápidamente una actividad relativamente normal. Perfecto. En cambio, igual con la muñeca, que en el fondo no te inhabilita sí, para circular, claro. Sí, no, la fractura muñeca no. Pero la fractura de cadera requiere cirugía. Entonces tenemos un paciente que es adulto mayor, que sufrió una caída, que refiere intenso dolor en la zona inguinal, y cuando uno lo va a ver, lo clásico, lo que describen los libros, es que el paciente tiene la pierna donde tiene la fractura, la pierna completa, tiende a cortarse, es decir, uno mira las 2 piernas y hay una más corta, y además esa pierna, el pie, está girado a externo, tal como lo muestra la imagen. Claro, ahí tenemos una imagen que la pierna fracturada es evidentemente la derecha, porque está rotada hacia afuera y acortada, y esto es una cosa anatómica evidente, como que salta a la vista. Es por la tracción muscular, de una serie de músculos que hay en la cadera, digamos, que no tiene mucho sentido explicarlo, pero eso produce que se produzca el acortamiento y la rotación externa, porque además la fractura se desplaza. Claro. Doctor Delgado, se nos fue volando el primer bloque de conversación, vamos a ir de inmediato a la segunda pausa musical y de inmediato seguimos conversando de fractura de cadera con el doctor Sergio Delgado, traumatólogo de Red Salud Rancagua. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.